14 horas y 44 minutos en el Estado de Israel. Vamos al encuentro de una querida amiga, por años corresponsal de Radio High y de muchos medios en el mundo, una periodista de raza, en un día donde, claro, hay cruentos enfrentamientos en Jenin, en Nablus. Se sabe hasta ahora de 4 terroristas abatidos, más de 31 heridos entre los palestinos, dicen que 11 de gravedad. Hay heridos, 7 dentro de las tropas israelíes. Todo esto nos podrá contar con mucha mayor precisión desde el lugar nuestra querida amiga, la periodista Hanna Jerosolimsky. Hanna, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti. Hola, Miki querido, ¿cómo estás? Gracias por llamar. Por favor, Hanna, Estamos con él. Sí. ¿qué nos puedes contar? Estamos siguiendo la información. Bueno, ante todo aclaro que yo no me encuentro en Jenin desde el lugar, sí en el sentido que estoy en Israel, por supuesto a no tan gran distancia de Jenin, pero no estoy en el lugar donde se lleva a cabo ese operativo. Las cosas comenzaron hoy, les diré como algo relativamente sencillo de rutina, no digo para minimizar los riesgos que hay en esas situaciones, pero era un operativo más destinado a detener a terroristas requeridos, uno del Hamas, otro del Yihad Islámico, sospechoso de estar preparando atentados terroristas contra blancos israelíes. Jenin y Nablus son en los últimos tiempos los focos principales, no por primera vez, por cierto, lo han sido casi siempre, pero hay altibajos en eso y en los últimos, en realidad, más de meses. Más de un año, en el último más de un año, realmente ha sido recurrente la necesidad de combatir en diferentes operativos antiterroristas planes que se estaban desarrollando allí. Pues temprano en la mañana entraron tropas tanto del ejército propiamente dicho, de Tzal, la Fuerza de Defensa de Israel, como en la unidad antiterrorista de Mishmar al-Qul, la Guardia de Fronteras, para detener a 2 terroristas, como yo decía, requerido por estar planeando atentados. El tema es que cuando las tropas estaban ya en camino hacia afuera, fue detonada una carga explosiva por parte de terroristas y se disputan esa gloria, entre comillas, Hamas y Yihad Islámica, contra uno de los vehículos blindados, parte de la fila de tropas, ¿verdad?, que estaban por salir. El vehículo quedó atascado, dañado por esa carga explosiva, lo cual ya intensificó por sí mismo, ¿verdad?, por lo que los palestinos vieron como un gran éxito, el fuego hacia las tropas. Entonces ahí hubo, digamos, todo empezó a complicarse. Cuando ya podían estar fuera de Jenin, empezó pues un nuevo desafío, no solo salir, sino poder evacuar a los vehículos importantes, sin duda, atascados, a los soldados que habían resultado heridos, 7 en total, como bien dijiste, Miki, al principio, y en ese intercambio de fuego muy intenso que hubo, que se intensificó más aún a raíz de esa carga explosiva detonada exitosamente desde el punto de vista de los palestinos, fueron dañados por lo menos otros 4 vehículos más de los participantes en este operativo antiterrorista, lo cual significó que había que redoblar esfuerzos realmente, logísticos en este caso, para tratar de sacar a todos sanos y salvos y al mismo tiempo alejando, no al mismo tiempo, era todo parte de ese esfuerzo, ¿verdad? Alejando a las Fuerzas Armadas palestinas que atacaban, de diferentes organizaciones terroristas que colaboraban en el terreno. Los palestinos, como bien dijiste, informan por ahora de 4 muertos, todos ellos hombres armados, hablan de por lo menos 60 heridos. Puede haber pasado, Miki, en el último, digamos, los últimos 20 minutos, yo estoy en viaje, algún elemento nuevo que haya surgido y que yo no esté comentándolo con los oyentes en lo más actualizado, porque estoy en viaje en este momento. Pero eso en definitiva es un operativo antiterrorista bastante de rutina, que se complicó seriamente durante horas a raíz de la detonación de una carga explosiva junto a un blindado al que había que sacar y al que se sumaron otros también dañados que también había que sacar de Jenin. Bien, como has dicho, Hanna, esto para aquellos que no siguen la realidad israelí es casi una rutina diaria, de ir a buscar Sí, a aquellos prácticamente sí. terroristas y que hoy se ha complicado de esta manera. ¿Qué se sabe de los heridos de las tropas israelíes? Hasta ahora se Bueno, hablaba de moderados. 17.
Sí, yo tengo el último dato que publicó Dover Tzal, el portavoz del ejército, en realidad en un comunicado conjunto con la Guardia de Fronteras. Oficialmente se confirmó que hay 7 heridos, no recuerdo cuántos de la Guardia de Fronteras y cuántos de Tzahal, pero son 2 y 5, 7 en total, 2 de ellos en estado, o sea, con heridas de entidad mediana, intermedia y otros levemente heridos. Espero que no pase a mayores, que no pase nada más que eso en el operativo. Y sabes qué, yo me atrevo a decir, o sea, sin dudar ni por un momento, tampoco del lado palestino. Porque por un lado, o sea, cuando se va a atacar terroristas responsables de atentados, sí, deben ser eliminados. Pero cuando en este tipo de operativos en el terreno las cosas se empiezan a complicar, o inclusive sin una complicación como la que hubo hoy, digamos, disparos a terroristas que por alguna razón se desvían y por error impactan a civiles palestinos no involucrados, eso no aporta nada a Israel y no es lo que busca Israel. Por eso digo, ojalá que tampoco del lado palestino se complique nada, aunque claro está que desde el punto de vista palestino, también cuando los muertos o heridos son solo terroristas, desde su punto de vista los presenta como héroes víctimas, ¿verdad? Y eso es, aunque desde nuestro punto de vista es un operativo ineludible para combatir el terrorismo, desde el punto de vista palestino es más combustible para perpetrar o para organizar nuevos atentados. O sea, eso es un círculo vicioso muy difícil de parar. Sin duda, la verdad que la realidad es de una complejidad enorme y como has dicho, estos factores y hoy, bueno, esta situación puntual que todavía está en desarrollo. Hanna, pasemos a algo distinto, si te parece, unos minutitos más. ¿Qué te parece que está Sí, dando dale. vuelta en Israel más allá del operativo del día de hoy? Bueno, el gran tema, como recordamos con sus altibajos desde enero, es la polémica en torno a la así llamada reforma judicial. Podrán los oyentes, por esta aclaración mía así llamada, ya entender que yo soy crítica de ese plan que presentó el ministro de Justicia Yariv Levin, si mal no recuerdo, el 4 de enero. El gobierno, claro que lo presenta como una reforma judicial, lo cual suena medio inofensivo, pero esta incluía incisos, varias partes que no apuntaban realmente, a mi criterio, y todo es discutible por cierto, a corregir problemas que realmente existen en el sistema judicial. El que más preocupa a la ciudadanía común y corriente, digamos, es el largo tiempo que dura todo juicio, ¿verdad? Lo que causa realmente serios problemas al ciudadano, más que nada cuando se trata de alguien que está seguro que saldrá absuelto, eh, porque lleva demasiado tiempo por la falta de jueces, por el sistema de trabajo. A un problema como ese no apuntaba en absoluto el plan presentado por el gobierno. Yo dije así llamado reforma judicial porque quienes se le oponen, tanto en la oposición en la Knesset como en el liderazgo de las protestas, que no es el liderazgo de la oposición. Por supuesto que la oposición también sale a protestar, pero el liderazgo de las protestas que salen a la calle es algo aparte que se fue creando popularmente, digamos, ¿verdad? Y a veces tiene matices distintos de los que presentan los jefes de la oposición, Yair Lapid ante todo y Benny Gantz el número 2, digamos, aunque según las encuestas es el número 1. Pues de ese lado de los opositores lo llaman una revolución que apunta a cambiar la estructura básica del régimen de derecho en Israel. Unos hablan pues de reforma judicial y otros de lo que en hebreo se llama Mapejá Mishtarit, esa revolución de cambio de régimen, ¿no? Aclarada la semántica, que no es mera semántica, es algo que explica la problemática de fondo, creo yo, por eso lo mencioné. La gran pregunta era si acaso, bueno, después de toda la tormenta que estalló cuando el ministro de Justicia presentó ese plan, a comienzos de enero, ¿qué está pasando en el terreno? A raíz de las fuertes manifestaciones y también de la presión exterior, lo que más le importa al primer ministro Netanyahu es de Estados Unidos, que contrariamente a la tradición, digamos, de muchos años, vio que la Casa Blanca no lo invitó a ese primer encuentro entre un presidente de Estados Unidos y el primer ministro electo
de Israel es tradición hace mucho tiempo, Ujú. no para conocerse, porque Netanyahu está al poder, ya recordemos, muchísimo tiempo y se conoce muy bien con Biden desde hace décadas, pero es tradición invitar. El hecho que no lo invitó es una señal de Estados Unidos y las presiones explícitas, los comentarios explícitos detrás y adelante de las bambalinas, ¿no? Ujú. Con todo esto, en la práctica se detuvo, digamos, la legislación que parecía sumamente acelerada al principio. En la práctica sí fueron presentadas en Israel. El sistema es que hay varias lecturas de los proyectos de ley, o sea, tienen que ser aprobadas en varias votaciones por el plenario de la Knesset, después de ser aprobadas en la Comisión de Asuntos de Derecho y Constitución. Ujú. Hay varias que están ahí prontitas, que en cuestión de 24 horas, si se da la orden de avanzar, que pueden quedar promulgadas como leyes en 24 horas. Pero no se avanzó a raíz de eso por la fuerza de las manifestaciones y de las presiones externas. Pero ahora Netanyahu ayer dijo claramente que se retoma. Esto paralelamente a las conversaciones en la casa presidencial, que ahora fueron congeladas por un tema que no tiene sentido explicarlo, hay Ujú. demasiados aspectos muy internos. Formalmente no terminaron, están suspendidas, y a pesar de eso Netanyahu ya dijo que se retoma el tema de la legislación de la reforma y que si no se llega a un acuerdo, que es lo que él prefiere, eh, pues lo hará la coalición sola. Eso va a intensificar las protestas, de eso no hay ninguna duda. Te confieso, Miki, para terminar, a menos que tengas alguna otra pregunta, que es una situación muy extraña cuando uno trata de interpretar las actitudes de Netanyahu. Creo que fue el jueves, Ujú. hice 2 entrevistas con grandes expertos, muy interiorizados en el tema de la protesta y la legislación. Uno es el gran periodista Ben-Dror Yemini, que escribe Ujú. sobre el tema desde hace mucho, siempre basado en investigación de datos muy a fondo, un gran crítico del sistema judicial israelí, pero también muy crítico de la forma en que se presentó ese plan de reforma. Y Ujú. él me dijo en forma categórica, la reforma ha terminado, no avanzó en nada, o sea, no, nada digamos, tomó forma de una nueva ley que cambie cosas existentes. Netanyahu entendió la presión de afuera, entendió las encuestas que todas le vaticinan derrotas si fueran ahora las elecciones, pero claro que no son ahora las elecciones, Ujú. entendió y diga lo que diga, detuvo la reforma. El mismo día entrevisté a Gail Talshir, no me acuerdo si es doctora en ciencias políticas o está en camino al doctorado, una gran analista de ciencias políticas especializada en el tema de protestas, ¿no? Contra revoluciones populares, Ujú. contra, perdón, intentos de socavar, ¿no? Democracias, y ella me hizo una lectura absolutamente opuesta a la de Ben-Dror Yemini. Me dice, yo te digo, porque ella me analizaba que no, que la respuesta está vivita y coleando, que en cuestión de días pueden retomar todo y que esa es la intención de Netanyahu. Le digo, Gail, perdóname, pero esas no son las declaraciones de Netanyahu por ahora, hasta el jueves pasado al menos, ¿no? Me dice, Hanna, yo me siento a hablar con la gente de Netanyahu, te digo que esa es su intención. Entonces, dos escenarios interpretados, mejor dicho, un escenario interpretado de forma totalmente opuesta por dos expertos, pero quizás la respuesta está en lo que dijo ayer Netanyahu y vamos a ver qué logran las nuevas manifestaciones. Querida Hanna, lo que es seguro es que en ese lugar del mundo, para un periodista como vos, nunca es aburrido, pero nunca. Nunca, Entre los temas nunca, internos, nunca. la geopolítica, la seguridad, y uno podría hacer un listado tan largo, digo, si algo no es aburrido. Agradecerte enormemente Una por... cosa, Sí, Miki, ¿sabes qué? Agrego algo. Aunque yo misma te dije, Miki, tengo solo unos minutos y había otros sí. temas interesantes que querías tratar, a pesar de esa limitación, agrego una cosa. El tema de la gran polémica que se manifiesta también en las manifestaciones, pero también en las discusiones en la opinión pública en general, no es solamente sobre ese plan, ¿sabes qué? Saquemos las comillas, llamémosle así como presentó el gobierno de reforma judicial, no solo sobre las leyes que apuntan realmente a los temas jurídicos, que hacen al trabajo de la Suprema Corte, a la elección de jueces, todo ese tipo de cosas. El tema es
un encare general del gobierno que presenta proyectos de ley. Hoy escribió el gran editorialista y analista de Yediot Ahronot, Nahum Barnea, que hasta ahora han sido presentados 180 proyectos de ley, de los cuales avanzaron solo 18, con temas que él llama medio alucinantes en sentido negativo, de cosas que no deberían ser normales, realmente presentar como planes de legislación que el gobierno considera tiene derecho a hacer porque tiene mayoría, pero que no son legítimos. Por ejemplo, él daba en este artículo de hoy un ejemplo concreto de varios. 3 diputados de uno de los partidos ultraortodoxos presentaron un proyecto de ley según el cual, que ya pasó la primera votación, quizás no pasa totalmente después, según el cual criticar a los Haredim ultraortodoxos, ¿no? Públicamente puede ser considerado una expresión de racismo que llega a ser penado hasta por 5 años de ley. Yo no estoy nada de acuerdo con la forma en que se critican las redes, ¿sabes? Esas críticas desbocadas que hay, con la facilidad con lo que se insulta en la discusión pública. Pero entre eso y criticar por cosas concretas como racismo, creo que estamos exagerando un poco, por dar uno de muchos ejemplos. Querida Hanna, gracias como siempre y como dije, nunca es aburrido ahí. Un abrazo grande. Abrazo grande, Miki, gracias. La periodista Hanna Jerosolimsky nos daba una actualización de lo que hasta ahora se sabe del operativo en Jenin, un operativo muy duro que se está llevando a cabo con intercambio enorme de fuego, heridos y muertos, y también la reforma judicial y alguna otra cosita de Israel que nunca, como decíamos, es aburrida.